Buenas tardes, bendiciones, amados del Señor, amados de Cristo, mis amados, que Dios los tenga en el hueco de su mano, es mi anhelo, es el anhelo de Jesucristo. Día del Señor hoy, como cada 7, aunque sabemos en realidad que todos los días son del Señor, ¿verdad? Todos los días. Hoy el Señor nos da una palabra que le hemos titulado Condenados por un hombre. Condenados por un hombre. Está un poquito fuerte, pero está por el otro lado la mano de Dios sobre sus hijos. Vamos a la escritura, por favor, en la carta a los Romanos del apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 18. Voy a utilizar Reina Valera 1960. Amén. Dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Bueno, pues este versículo corresponde a esta enseñanza de la justificación que nos da el apóstol Pablo, a esta doctrina muy importante. Vamos a dar lectura desde el 12, ahí en el capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el 21, por favor. Dice el título: Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Miren qué palabra tenemos hoy. Adán y Cristo. Una analogía, una comparativa. Adán y Cristo. Cristo se le conoce como el segundo Adán. Así se le menciona en la Escritura. Vamos a desmenuzar un poquito. Versículo 12, por favor. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, pues esta es una de las enseñanzas fundamentales del apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí mismo en Romanos, capítulo 3, habla de por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense qué tremendo, ¿no? El mundo entero ha pecado. La misma Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos hemos incurrido en pecado, todos hemos transgredido la ley de Dios. Y entonces, dice el mismo apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Y luego dice él, mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí enfatiza el apóstol Pablo cómo es que el pecado se inicia en la humanidad, y lo tenemos claro cuando fue la caída de Adán y de Eva, por supuesto. Pero aquí él lo está refiriendo particularmente a este hombre, que es el primer ser humano sobre la tierra, hechura directamente por la mano de Dios, Adán. Y entonces Adán, al desobedecer el mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, o del fruto prohibido, incurrió en el pecado. Y entonces, dice, entró en el mundo por un hombre en pecado. Y al entrar el pecado, dice, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, es una descendencia desde Adán hasta nuestros días, que el pecado ha reinado, la desobediencia a los estatutos de Dios han estado latentes, han estado vigentes, y por tanto, dice el apóstol, el pecado trajo la muerte, y la muerte a todos los hombres. Fíjense qué tremendo, qué tremendo. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aquí nos va a llevar un poquito Adán en el siguiente versículo a nombrar a Moisés. Los voy a juntar. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, fíjense que aquí en estos dos versículos hay una gran enseñanza. Primero, pues, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de la ley, es decir, antes de Moisés, porque a Moisés se le otorgó las tablas de la ley, sabemos perfectamente, los 10 mandamientos. Antes de Moisés no había ley.
no había ley y por tanto, pues no había una conciencia, digamos así, de la transgresión, o de la desobediencia o del pecado, como dice aquí el apóstol Pablo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero no, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, no estaba establecida la ley todavía, y es cuando dice ahí, no obstante, en el 14 reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés. Entonces llega Moisés, Dios mira en este hombre, halla gracia en él y lo selecciona para redimir a su pueblo que estaba esclavizado ahí en tierras de Egipto. En tierras de Egipto el pueblo judío eh, eh, tenía ya 400 años de ser servidumbre, de estar en servidumbre de los egipcios, ¿verdad? Primero llegaron como buenos huéspedes el faraón en tiempos de José el hijo de, de Israel o de Jacob. Ese José, que también se le conoce como el soñador, es el que los lleva prácticamente a Egipto, a tierras de Egipto, para que pudieran alimentarse. La fertilidad del Nilo pues era esplendorosa y había abundancia ahí de alimento, tanto para los humanos como para los ganados. Entonces, bueno, ahí tenemos que estudiar un poquito, leer un poquito la historia de este personaje que se llama José, para que entendamos un poquito cómo es que llegaron a la esclavitud. Es aquí donde cita el apóstol Pablo a Moisés. Dice, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Y entonces Dios introduce su ley divina, sus estatutos, y dijo, les doy esta ley y enséñela de generación en generación, para que no muráis, para que no mueran, para que todo aquel que siga la ley tenga vida, vida. Y en realidad es una vida abundante en términos espirituales y eterna, por supuesto, porque la muerte, pues el pecado introduce la muerte, por supuesto, ¿verdad? Lo estamos leyendo aquí. Entonces dice, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, fíjense, aquí ya está anunciando de que este Adán es figura del que había de venir, pues por muchas razones. Una, porque es hijo directamente de Dios, este Adán, ¿verdad? Fue el primer hombre, fue la primera creación de Dios en cuanto a la raza humana. Después ya la réplica fue a través de la reproducción del hombre con su mujer, ¿verdad? Con Eva. Pero pues tenemos ahí a Eva que pues cometió también el pecado, la desobediencia, y pues ya hubo problemas. El primer hombre que nace del fruto de estos dos seres se llamó Caín. Y Caín es nada más y nada menos que del pecado, fruto del pecado. Y entonces por eso Caín es homicida, es malvado, es malévolo, y se reprodujo Caín, y la maldad creció en el mundo hasta que llegó a tiempos de Noé, cuando Dios dice, ya basta, ya estoy cansado de tanta maldad, voy a deshacerme y me arrepiento, dijo Dios, de haber hecho al hombre.
Vamos al versículo 15. eh, entonces, en el 14 queda claro que este Adán es figura de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo en contraste, en contraste. Ahorita vamos a definir, ¿verdad? Bueno, el mismo apóstol nos define. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. Fíjense bien, el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. ¿Verdad? Entonces aquí encontramos ya el plan redentor de Dios para la humanidad. Así como por un hombre entra el pecado o entró el pecado, que es este Adán, pues el segundo Adán es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y por el don de Dios y la gracia de Dios, la gracia quiere decir el favor de Dios, el regalo de Dios, la misericordia de Dios. Es decir, que la humanidad estaba condenada a la muerte por la transgresión, porque todos pecaron, dice aquí, e incluso después de la ley fue puesta para que no se pecara ya, para evitar el pecado. Sin embargo, tampoco fue suficiente la ley. Se transgredió la ley. Y entonces aquí el don de Dios, por la gracia de un hombre que es Jesucristo. Este regalo inmerecido para los hombres, porque los hombres hemos desobedecido a Dios, unos por falta de conocimiento, otros por pleno conocimiento, con toda alevosía, ventaja y premeditación, inclusive, ¿verdad? Bueno, el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, fíjense, aquí encontramos algo que se llama la multitud de pecados. Multitud de pecados. En tiempo de Adán era una sola restricción, un solo mandamiento, digamos así, un solo estatuto. No comerán del árbol prohibido. Y lo señaló Dios perfectamente, lo señaló y lo indicó cuál era. Y además les dijo que el día que comieran de ese árbol, ciertamente, dijo él, morirán. Entonces, por un pecado, murió Adán, murió Eva, y de ahí hacia adelante, hasta tiempos de Moisés. En tiempos de Moisés se introduce la ley, y la ley son 10, a grandes rasgos, 10, que bueno, en realidad están desmenuzados en Levítico y Deuteronomio, pero digamos que son 10, y de estos 10, de todas maneras, ya no es una restricción, sino son 10, y se transgreden los 10, la humanidad, bueno, ni siquiera la humanidad, el pueblo, es concretamente el pueblo de Dios, porque ahí ya la ley fue dada al pueblo, no a todo el mundo, al pueblo de Dios. Y entonces esta ley fue transgredida en multitud de ocasiones y en muchos de los rubros, en todos. Entonces por eso es la multitud de pecados aquí. Vino porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado en tiempo de Noé para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces aquí ya estamos entendiendo un poquito el plan de Dios. Muchos pecados, muchas transgresiones, pero hay un don de Dios ahí de por medio para justificación. Entonces el versículo 17 dice,
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Fíjense qué preciosidad de versículo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la transgresión de comer o de no comer del fruto aquel, del árbol prohibido, trajo la muerte a toda la descendencia de Adán. Y dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que por este don precioso de Jesucristo reinarán en vida aquellos que obtengan ese don precioso de Jesucristo, reinarán en vida con Jesucristo en su reino venidero, ¿verdad? En su reino venidero. Y aún en este mundo perdido, pues Jesucristo nos ofrece vida abundante también. Abundante, pero abundante en gracia, en paz, en justicia. Entonces ahí hay una transformación cuando recibimos ese don. Así que, versículo 18 es con el que iniciamos, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, fíjese qué tremendo. Es la analogía que hace el apóstol. Por un hombre entró el pecado. Y entonces la condenación, por eso el título de hoy, condenados por un hombre. La raza humana está condenada a muerte eterna por causa de un hombre, por el pecado de un hombre que fue replicado de generación en generación. Hasta el día de hoy. Los que conocieron la ley, pues trataron de seguirla y aún así no pudieron. Los que no conocieron o no conocen o la ignoran, pues olímpicamente viven en pecado. Y el pecado, por supuesto, es una separación con nuestro Creador. Y trae muerte. Y la muerte pues trae pesar, trae angustia, trae desesperanza. Y por eso es que el mundo está en desesperanza. Es decir, lo contrario de tener una esperanza de vida eterna, el mundo está angustiado porque va a morir, porque siente que muere y ahorita en tiempos de COVID la humanidad siente que se puede morir en cualquier momento y le tienen mucho miedo a la muerte. Y todo lo que no sabíamos es lo que dice aquí, que por la gracia de Dios, por el don de Dios, por Jesucristo, podemos cambiar esa situación. Podemos pasar de muerte a vida eterna. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Otra vez, ¿verdad? Por la desobediencia de un hombre que, pues, insisto, es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, Adán comió del fruto prohibido, la humanidad sigue haciendo lo mismo, conocen la ley, la ignoran y hacen lo que hizo Adán. Y entonces dijo Dios, ciertamente morirán, eso no ha cambiado.
Y entonces el apóstol Pablo pues no lo traduce y nos dice, porque la paga del pecado es muerte, no hay de otra. O sea, cualquier transgresión a la ley de Dios es muerte, muerte espiritual, y la muerte espiritual es la muerte eterna, porque sabemos perfectamente que el cuerpo un día va a regresar a donde fue sacado. Esa es la primera muerte. Pero después viene la resurrección de los muertos, y entonces serán presentados, dice la Escritura, que los sepulcros serán abiertos para ser presentados en el gran tribunal de Dios, en el gran juicio, ¿verdad? Del trono blanco que describe Apocalipsis. Entonces, los muchos fueron constituidos pecadores por un hombre. Sin embargo, dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, obediencia de uno que obedeció a Dios. No eres tú ni yo. El que obedeció a Dios ¿eh? Fue nada más y nada menos que su Hijo amado encarnado, Jesucristo. Él obedeció a Dios porque Dios le dijo, tú vas a ser el Cordero que va a pagar el pecado del mundo, ya no de un pueblo, del mundo. Y entonces es el Cordero de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Por eso aquí el apóstol dice, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, Jesucristo obedeció y ahora te da a ti ese regalo. Ahora tú vas a ser o puedes ser constituido justo, o sea, justo, esa es la justificación que habla el apóstol en este capítulo. Es una de las enseñanzas más profundas, más tremendas, que es la justificación, es decir, Jesucristo te justifica. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo dice, los que son míos, los que han creído en mí, no van a ir al juicio porque son justificados. Es decir, se les considera limpios, se les considera libres, libres de pecado. Ese es el gran regalo de Jesucristo, tremendo regalo. Lo que se llama la salvación. Es la salvación, lo que Cristo te ofrece es la salvación, pero la salvación eterna, y está disponible, aquí lo dice, y es un asunto de fe. Está disponible para todos, no nada más para un pueblo, para una nación, está disponible para todos. Y entonces Jesucristo justifica y te lleva ahora a una vida santa. Fíjense, otra de las enseñanzas, otra de las doctrinas, la santidad. ¿Qué es la santidad? Pues ser apartado ahora, separado, consagrado para Dios. Entonces Jesucristo te da a través del Espíritu Santo una renovación, una vida nueva. Tu pensamiento es renovado. Tu pensamiento antes estaba conformado al siglo, a este mundo, acostumbrado. Jesucristo cuando entra a tu vida transforma tu entendimiento. Y ahora entiendes que el pecado te separa de Dios. Y que tú no puedes estar separado de Dios porque vas directamente a muerte eterna. Versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Fíjense aquí está esta enseñanza. Se introdujo los 10 mandamientos para que el pecado abundase. Es decir, la ley de Dios la hemos pateado, la hemos escupido, la hemos ignorado y entonces hemos hecho multitud de pecados y el pecado abundó, abunda.
Pero dice el apóstol Pablo, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjese qué regalo de Dios. Entonces el pecado está en el mundo, pero la gracia de Dios, el favor de Dios, la oportunidad de Dios está por encima de el pecado. Sobreabundó, dice, sobreabundó la gracia. Entonces, el pecado está aquí y la gracia de Dios está por encima. Por encima. Cubriendo, ¿verdad? Cubriendo. Y entonces, esta ley que Dios puso, consecuentemente trajo aumento del pecado y se esparció por todo el mundo. La ley enfatiza la magnitud del pecado. Lo sabemos, lo recitamos incluso. Desde chiquito lo hemos aprendido. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a tu padre y a tu madre. No levantarás o no dirás falso testimonio. No robarás, no matarás, no codiciarás, y etcétera. Sin embargo, la ley la hemos achicado, la hemos minimizado, la hemos transgredido, pero la ley enfatiza la magnitud del pecado. Y entonces aquí lo que el apóstol dice es que el pecado está latente. Más, sin embargo, la gracia de Dios sobreabunda, es superior y está por encima del pecado. Versículo 21, ya para terminar, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces reinó el pecado y la muerte. Jesucristo vino hace 2020 años, más o menos, y vino a justificar a todo aquel que lo quiera. Es un regalo de Dios. Es un regalo que es inmerecido, porque no lo merecemos, porque hemos transgredido la ley de Dios muchas veces. Y Dios, a través de Jesucristo, te quiere justificar. Y te quiere justificar y ahora quiere que reine en ti la gracia de Dios, el favor de Dios, la vida eterna. Entonces no tenga mucho miedo de morir, porque todos vamos a morir de una o de otra manera. Sea COVID, sea por otra enfermedad, sea por un accidente, sea por lo que sea. El problema es que esa es la primera muerte, la muerte física. Y esa, si no estamos en Cristo, te puede llevar a la muerte eterna, a la muerte segunda, que es la eterna. ¿Qué es la eternidad? Pues la eternidad es donde ya no hay tiempo, donde ya no hay reloj. A propósito, hoy tienen que cambiar su reloj, tienen que atrasarlo porque estamos entrando al horario de invierno. La eternidad no tiene reloj, no hay un reloj. Y la eternidad tiene dos lugares. Lo que conocemos como el cielo y lo que conocemos como el Seol. ¿Qué es el cielo? Pues es estar en la eternidad al lado o en la cobertura de Dios. La Biblia la llama la Nueva Jerusalén, capítulo 21 de Apocalipsis. Dice el apóstol Juan, el amado, vi un cielo nuevo
un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice que la vio descender desde los cielos. Entonces es la tierra nueva donde Dios ha dispuesto que van a habitar sus hijos. Y sus hijos son los que hoy reciban o los que ya han recibido el favor de Dios, el regalo de Dios, la justificación de Dios. Y que no se han quedado en la herencia de Adán, sino que entraron con el segundo Adán, que es Jesucristo. Y entonces, así como el pecado entró por un hombre, que es Adán, y la muerte, pues también entra la salvación por un hombre que se llama Jesucristo. Jesucristo. Vamos a terminar con esto. No quiero que terminemos sin que antes tú rindas hoy tu vida a Dios. Es un acto de fe, es un acto de conciencia, es un acto de no volver atrás. Si es tu deseo recibir este regalo, el favor de Dios, dile: Señor Jesús, creo en ti, creo que tú eres el Redentor, creo que tú eres el Salvador, creo que tú eres el segundo Adán, creo que por ti puedo tener acceso a la vida eterna. Te pido, Jesús, que limpies mis pecados, te pido, Jesús, que perdones mis pecados, te pido, Jesús, que me ayudes a nacer de nuevo y a erradicar en mí la naturaleza pecaminosa. Te doy gracias por tu vida que diste en la cruz para que yo pudiera tener vida eterna en tu nombre poderoso. Gracias, Jesús. Ahora sella mi corazón con el Santo Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén y amén. No se aparten, por favor. Sigan a Cristo. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida, junto al Padre. Que Dios los bendiga mucho. Amén y amén.